Sabemos perfectamente bien que somos vulnerables a todas las cosas, entre ellas la enfermedad. Se perdió la inmunidad de la enfermedad allá en el periodo de la conciencia, caímos a ser ya enfermos. En el periodo de la inocencia en el huerto no había enfermedad, pero después apareció y entre las cosas que Jesús vino a hacer era sanar. Pero quisiera ver algunos aspectos con relación a la sanidad divina, pero antes leamos Isaías 53, versículo 4. Y dice la palabra, si usted se pone de pie conmigo para una mayor reverencia: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, gracias, quédate con nosotros, ayúdanos a comprender, entender esta parte, Señor, que es importante para la fe. Importante, Señor, porque somos débiles, nos enfermamos, pero aquí hay una clave para creer, una clave para recibir. Señor, ayúdanos, por favor, a entenderlo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El ministerio de la sanidad divina del Señor Jesús fue anunciado más o menos unos 900 años antes de su nacimiento por el profeta Isaías. Entre tanto ministerio que traía, viene el de la sanidad divina. Y fue declarado por Dios a través del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Dios sabía la necesidad futura del hombre con relación a su enfermedad. De hecho, pues, el que no se enferma, pues no es de este planeta, ¿verdad? Pero si no nos enfermamos por viejos, nos enfermamos porque la construcción que tiene el cuerpo se debilita. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de sanidad divina? Tenemos que hablar del pecado, pero no nos vamos a meter tan profundamente al tema del pecado, sino a la sanidad divina que Jesús traía para el pueblo de Israel. En primer lugar, la muerte redentora de Cristo se llevó la enfermedad. Aquí hay un punto medular para nosotros los enfermos. ¿Por qué? Porque cuando leo Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Entonces yo me traslado hasta la cruz del Calvario, en donde ahí hubo lamento, dolor, tristeza, llanto, pero también hubo para nosotros en este momento gozo, paz, alegría, porque de no haber sido eso, este mundo no existiera, hermano, con seres humanos. Estaríamos liquidados, estaríamos ya especie extinguida si Dios no hubiese hecho algo para preservar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder, purifica a los hombres. En ese primer lugar importante de mencionar cuando hablamos de la expiación, es que Jesús con su sangre vertida, como dijéramos físicamente, no es, y lo he dicho en otras veces, lo que debemos ver. Porque usted se encuentra, y luego lo va a ver ahora en esta Semana Santa, a un Cristo ensangrentado que andan llevando para enterrarlo porque murió. Y lo ve que lo bajan de la cruz ensangrentado total. Eso fue cierto. Pero yo repito cada vez que puedo y digo yo,
que es el momento en que Cristo con su sangre va al propiciatorio de Dios, donde allá la presenta como la ofrenda única del sacrificio perfecto. En ella está implícito que Dios la acepta el sacrificio de Cristo con su sangre redentora. Entonces, al haberla aceptado el Padre, pasa a ser para nosotros algo especial, y por eso digo que purifica al hombre, porque a través de eso también tiene perdón de pecados. Y esto aquí se juega un papel importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no todas por supuesto, la enfermedad es por el pecado. Yo sé que usted se va a alarmar, lógico que le ocurra, yo también me alarmo, pero muchas veces, no todas, dije, es por el pecado. Y mientras no se libere del pecado, no hay sanidad divina. No hay sanidad divina. Hay casos en los que el Señor Jesús le dijo a los que sanó, vete y no peques más. Y lo acaba de sanar o la acaba de sanar de algo difícil, pero le dice, vete y no peques más. Se lo dijo físicamente antes de la expiación porque estaba vivo, pero ahora que ya él hizo todo el ritual con su sangre en el cielo, podemos nosotros hablar de que el hombre tiene opción de arrepentimiento para recibir el perdón de Dios y la sanidad divina. Entonces la sanidad divina, hermanos, viene por creer, que esto es más importante de lo otro, creer por la fe en el poder de la sangre. Hermano, porque esto es también medular. ¿Por qué digo esto? Porque mientras yo no asimile, no tome para mí la realidad de la sangre del Cordero, no hay fe. Y si no hay fe, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay sanidad divina. Es como que en esta tarde yo no vine a sustentar su fe, sino que a hacérsela pedacitos. Pero no, hermano, la fe tenemos que llevarla hasta la cruz del Calvario. Hasta ese que vemos crucificado, si es que todavía lo mira usted crucificado y ensangrentado, hasta ahí tenemos que llevar la fe para creer lo que dice Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces está escrito en una profecía de Dios que se cumple. Y se cumple al pie de la letra en el tiempo en que Jesús es llevado a la cruz del Calvario. Entre las 29 profecías de las que yo hablo y todos los predicadores hablan, está esta, que se cumplía cuando él dijo, consumado es. Cuando usted llega a ese punto, usted está logrando, por la fe, un espacio para que el Señor lo bendiga con sanidad divina. De hecho, es soberano. Usted va a decir, no, eso que dice la Biblia no es cierto porque a mí no me ha sanado. Yo allí no me puedo meter, hermanos, porque la verdad es que siempre voy a creer que Dios es el único que puede. Es el médico por excelencia y siempre ha dicho que no nos metamos en problemas de pecado para que no nos mande las enfermedades de Egipto. Entonces, hermanos, qué interesante creer que Él llevó las enfermedades. Por eso usted cuando lea eso, si está enfermo o enferma, recuérdelo, pero lléveselo aquí adentro. Y diga, bueno, Señor, pero aquí dice ciertamente que tú te llevaste las enfermedades. Entonces, yo creo esto. Y por la fe me arrepiento de la incredulidad. Y por la fe creo que te la llevaste. Entonces va a ocurrir. Entonces va a ocurrir. No lo veo con esa fe, pero entonces va a ocurrir. Y luego sigue leyendo y dice, y sufrió nuestros dolores. Aquí hay mucho que hablar, hermanos, porque como Él es el que estaba clavado,
es el que tenía la corona de espinas, es el que derramaba la sangre. ¿Cómo es que sufría mis dolores? Pero voy a trasladarme a pensar de otra manera. ¿Cuáles dolores míos? Es que lo que ocurre, amados hermanos, es que vuelvo otra vez al pecado. Parece que no duele, pero el pecado duele. Y cuando comienza a doler es cuando uno comienza a arrepentirse. Es cuando comienza a darse cuenta que es necesario no tener ese dolor. Y ahí es donde entramos en la realidad del nuevo nacimiento, del cambio radical de nuestra vida, y vamos por un proceso, en un progreso sustantivo de la santidad. Entonces Dios quiere eso. Cuando dice que sufrió nuestros dolores, ¿cuáles dolores? Mire, usted rebúsquese, hermano, ¿cuáles dolores? Porque la verdad es que el pecado duele, aunque no creamos. Yo no sé si usted ha cometido un pecado y le duele, sí. No levante la mano, ni yo tampoco, pero duele. Entonces, si llevó mis enfermedades y me duele lo que a él le dolió, porque ya vamos a llegar a un poquito más ahí, porque ellos no lo entendieron y todavía quizás nosotros no lo entendamos, porque cuando estaba en la cruz el Señor vio a un pueblo rebelde, al pueblo que Dios puso en cautiverio, al pueblo que lo puso 400 años en oscurantismo, al pueblo que luchó contra el imperio romano, al pueblo que no obedeció y ni creyó al anuncio. Por eso Isaías 53:1 dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? Si el brazo de Jehová se ha manifestado. Entonces ahí hay un defecto grande y se llama incredulidad. Entonces el pueblo antiguo era rebelde y desobediente, pero note usted que era rebelde y desobediente sin Cristo. Entonces, colmo de colmos es que ahora, conociendo a Cristo, sabiendo de Cristo y leyendo lo que estamos leyendo, sigamos siendo desobedientes y sigamos siendo rebeldes. Porque quieras o no, hermanos, de alguna manera, aunque no todos digo, hay rebeldía. Y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, ahí es donde le duele al Señor. Porque no podemos comprender que Cristo pagó por los dolores futuros del pueblo. Mire, ahí mismo puede leer usted el versículo 10, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es el que Dios autorizó que lo clavaran, Dios autorizó que ocurriera eso. Dios hizo todo eso y ¿cómo lo podemos evitar? Pues, yo le he predicado esto tantas veces y lo repito, cuando usted lee el versículo 9, 10 y 11, se queda como pensando y dice, pero entonces quiere decir que el papá que lo envió a nacer sobre esta tierra, que lo guardó, que le dio un ministerio, que lo protegió, ahora lo deja vacío. Por eso es que Jesús, cuando está en la cruz, grita, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque aquí está la clave, dice, y se dispuso con los impíos, dice el 9, pero el 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando llegamos a entender esto, a asimilarlo, entonces estamos entrando en el detalle de entender lo que dice la palabra actualmente. Quiero llevarte a lo que dice Primera de Pedro, aunque tiene relación directa con lo que aquí con lo que dijo Isaías. Pedro leyó Isaías bien. Dice Primera de Pedro, versículo 24, si no ha llegado, capítulo 2, 24 de Primera de Pedro, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque si Jesús cuando murió era una llaga, cuando usted ve la película de Mel Gibson, se asusta de ver tanta sangre. Pero es que Jesús lo reventaron a latigazos. A Jesús realmente no es el que le pintan ahora en la iglesia, que lo tienen colgadito en un madero triste y chorreando sangre de las rodillas, de la corona y del costado. No, era una llaga. A Jesús le habían dado latigazo tras latigazo. Lo habían masacrado. ¿Usted cree que cuando le pegó el soldado de Anás no le quebró algún hueso de la cara? Pues, la Biblia dice que él no sufrió fracturas nunca, su hueso nunca fue quebrado, pero ha de haber estado hinchado del golpe. Entonces esos son los dolores que pagaba, los vituperios que pagaba para que usted y yo ahora podamos en libertad decir, ciertamente Él se llevó mis enfermedades. Pero tenemos que entender esa parte. Entonces, cuando sabemos que murió, y todo aquel que cree que murió, y todo aquel que cree que resucitó, entra en el campo de la justicia de Dios. Porque al entrar en lo que dice Pedro, donde dice que muertos, dice nosotros, muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuimos sanados. ¿Herida de qué? Por el pecado. Cristo fue vituperado, fue duro, maltratado por nosotros. Pero eso que ocurrió por nosotros tenemos que llevarlo como creyente. Por eso Pablo dice, yo llevo, dice, las marcas de Cristo. Hermanos, cuando Pablo dice eso, digo, ¿qué marca tengo yo de Cristo? ¿Qué marca tienes tú de Cristo? Si te tienes que imaginar, si dice la palabra que nosotros, dice, debemos de tener el olor de Cristo. O tenemos el olor de Cristo. Cuando nos compenetramos en esto, en esta realidad, y aceptamos que entramos a la justicia de Dios, es cuando verdaderamente nos reconocemos hijos de Dios, porque Él ya nos reconoció. Pero yo reconozco que soy hijo de Dios, y cuando reconozco que soy hijo de Dios, he creído en todas las promesas de la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego a la parte que le acepto como supervisor de mi alma. Al hablar de esto, hermanos, uno como que se pone un poco raro, porque hablamos del hombre en sí que tiene un espíritu, un alma, pero tiene un cuerpo, pero tiene un espíritu y tiene un alma. El espíritu es bastante dócil, el espíritu es para buscar a Dios. El alma lo hace chiquitito y no se fusiona con él hasta que la palabra llega y le hace los cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando habla? Usted va a leer Hebreos también por ahí en el capítulo 9, si no me equivoco. Habla de que tenemos anclada el alma en Cristo. Pero aquí dice Pedro, porque nosotros eras como ovejas descarriadas. Le dije que el pueblo antiguo no tenía a Cristo y era desobediente y descarriado, rebelde. Pero aquí, en la actualidad, hay un pueblo rebelde, descarriado, al cual vino a rescatar el Señor. Pero dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Obispo, hermano, en esta terminología, a veces se le llaman pastor, pero es más que todo supervisor. ¿Y sabe lo que hace un supervisor? Mejor ni se lo cuento, usted ya lo sabe. Pero cuando yo tengo un supervisor, a veces le tengo miedo. Cuando tengo un supervisor, sé que me está contando las costillas. Cuando tengo un supervisor, sé que me está vigilando. Por eso es que quizás no quieren a los supervisores de grupos familiares, hermano. No sé si será cierto, ¿verdad?
Porque hay supervisores que llegan, y uno como que no quiere, ¿verdad? Pero ¿qué tal si Cristo dice supervisor de vuestra alma? ¿Por qué? Porque mi alma es la que peca. Mi alma es la que tiene la voluntad, el sentimiento, la razón y todas las cosas que Dios mismo me dio, pero no las he podido controlar, porque no he podido gritar como grita el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando yo tengo, como dice Pedro, supervisor de mi alma, de mi actitud, de mi sentimiento, de mi razón, de mi voluntad, entonces estoy bien, porque tengo a Cristo como supervisor y el Espíritu Santo en la guianza. Entonces, hermanos, qué interesante se vuelve la obediencia, la que dice Pedro, que por su llaga fuimos curados, que nosotros éramos otro pueblo rebelde, que nosotros ahora, dice, tenemos asegurado al supervisor con nosotros de nuestra alma, y dice Isaías que vivimos por la justicia, lo dice Pedro también, la justicia de Dios. Ahora, la justicia también es importante. Cuando usted viene a los pies de Cristo, y ojo con lo que voy a decir porque es verdad. Una persona me decía: mire, explíqueme, ¿cómo un criminal puede decir que Cristo lo ha perdonado? Se llena la boca. Y yo le dije: no. Si él cree que era pecador, si él cree que tuvo dificultades graves en la vida y se arrepintió genuinamente y vino a los pies de Cristo, Cristo lo perdonó. Y aunque esté pagando una condena. No, pero yo no lo entiendo. Es que no lo va a entender porque la justicia de Dios actúa. Si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor, estás confesando para salvación. Pero si crees con el corazón, es para la justicia de Dios. Porque cuando tú veniste a los pies de Cristo y lo recibiste, recibes el Espíritu Santo como el sello, pero también estás recibiendo la absolución de un pasado. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios que te perdona lo que haya sido. ¿Qué es lo que hay que pagar de eso? No me pregunte a mí, eso es otra cosa. Pero Dios te perdona. Hay mujeres, perdón que voy a hablar de las mujeres, que no viven sin recordar el aborto. Pero si ya lo confesó y se arrepintió y se lo dijo al Señor, olvídese. La palabra dice que lo echa a lo profundo de la mar. Y si yo me he involucrado en eso, en algún momento también tengo que confesarlo como hombre y decir: Señor, yo te creo en tu palabra. Esa es la justicia de Dios. Cuando entramos en la justicia de Dios y creemos que nos ha perdonado, hermano, estamos al otro lado. Entonces podemos entrar en los favores, pero primero queremos lo mejor. Y ese es el problema. Querer lo mejor sin haber hecho lo anterior. Muy buscar la justicia de Dios. Entonces, Jesús dijo cuando estaba en la cruz, en su última palabra de agonía, dijo: consumado es. Entre todo lo que dijo, consumado es. Guárdeselo. Porque cuando dice consumado es, está cumpliéndose lo que dijo. Llevó mis enfermedades, llevó mis dolores, llevó mi rebeldía, llevó todo. Entonces eso tiene validez, es cierto, está vigente para la iglesia, para todo aquel que cree. Está vigente, hermano. Por eso predicamos sanidad, y no ocurre sanidad, pero hay que buscarle el fondo a las cosas. Y entonces pienso de que vamos a prepararnos para eso en un momento de cualquiera de estos, para llamar al altar. Pero no olvide lo que acabo de decir, porque esto tiene relevancia. Cuando dice consumado es como que dijo: estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque he cumplido con la misión profética. Estoy satisfecho porque se cumplió en mí la Escritura, dijo el Señor cuando vino, y aquí se cumple de nuevo, siendo la expiación por el pecado del pueblo.
consumado es. Y no solo eso, con esa palabra y con esa entrega satisface al Padre. Voy a leer solo por razonamiento nuestro los versículos. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ese momento de consumado es, lo prosigue: en tus manos entrego mi espíritu. Aquí está cumpliéndose esta profecía. Y dice que después de que muere, verá linaje, usted y yo. Vivirá por largos días, la eternidad de Cristo. Y la voluntad de Dios, Jehová, estará en su mano prosperada. Y dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Como hombre murió y quedará satisfecho. Consumado es, dice, estoy, papá, satisfecho. Que lo que hice un día lo van a creer en la iglesia. Que lo que hice un día lo van a creer y yo les voy a demostrar que yo sigo teniendo el poder. Cuando leemos Mateo, y se lo voy a buscar, Mateo 8, solo por referencia antigua, antes de que el Señor muriera, no quiero que se remita a la suegra de Pedro, no, déjela tranquila, solo quiero leerle el 15. No, el 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Vea lo que dice el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que yo le estoy predicando. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó tus dolencias. Yo quiero orar contigo. Padre, muchas gracias. Tú trajiste a tu Hijo amado a la tierra, vivió aquí 33 años, pero lo llevaste a tu seno a vivir en la gloria tuya. Eso de que se fue no implica que no opera sanidades, porque la palabra dice, y estas señales serán a los que creen. Y aquí están los que creen, Señor. Porque los que aquí creen, no creen que se acabó todo con tu muerte, al contrario, consumado es claro para creer. Lo hice por ustedes, lo hice para que ustedes vivan, lo hice para que ustedes tengan sanidad divina, lo hice para que ustedes sepan que por mi llaga son curados, lo hice por ustedes porque son rebeldes, lo hice por ustedes porque necesitan de mí todavía para que los sane. Consumado es. Cristo vive para los que tienen fe. Para los que no tienen la fe está muerto. Para los que no tienen la fe no resucitó y está sepultado. Pero para la iglesia que tiene fe, Cristo vive. Señor, por esa palabra leída a través del profeta Isaías, escrita y leída, yo creo y la iglesia cree que tú te llevaste las enfermedades. Pero también creo, Señor, que debo arrepentirme, pedirte perdón para que tú sanes mi cuerpo. Y esta noche, Señor, haz milagros. Mira a tu pueblo orando, Señor. Y yo mismo también, para pedirte, Señor, sanes este cuerpo. Para pedirte que sanes el cuerpo de los enfermos que ahora en este momento, Señor, abren su boca para hablar contigo en base a lo que hemos creído, que tú vives para los que creen. Que la profecía se dio y se cumplió y sigue vigente, que tú llevaste nuestras enfermedades. Ahora mismo, Señor, toca. Yo no sé, no conozco la enfermedad de mi hermano, de mi hermana, pero tú sí, Señor, ahora mismo. Regula tiroides, Padre.
Señor, vientres alocados en las mujeres ahora, regula, Señor, tócalas, fibromas, desechos, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora migraña te vas, en el nombre de Jesús migraña te vas. Oh Padre, gracias, Señor, porque aquí vas a enderezarle la columna a mi hermana, a mi hermano, Señor, porque aquí te vas a llevar, Señor, el cáncer, llévatelo. Es una enfermedad maligna, Señor, llévatelo, Padre, en el nombre de Jesús. Consumado es para nosotros, implica lo he hecho y se cumple la palabra. Por su llaga fuimos curados. Padre, muchas gracias.